Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos aquí en su programa Boletín Migratorio a través de los micrófonos de quebuenaradio.tv desde Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español y donde tengan interés por emigrar a Canadá. En el día de hoy vamos a tratar un tema que me apasiona y que me apasiona de una forma especial. Creo que dentro de la legislación canadiense es la parte más benévola y la que considero que tiene ese altruismo que caracteriza la sociedad canadiense y esa reputación que hemos construido a través de los años en donde hablamos de la compasión, esas razones humanitarias que nos llevan a tener una discreción o decidir una situación bajo la discreción de un oficial de inmigración que le permite a través de esa entrega de discreción por parte de la ley, de dirimir procesos en donde hay situaciones de compasión o que son en inglés se dice un undue hardship o un daño irreparable para la persona que va más allá del control de la misma. Me han oído hablar del tema en muchísimas ocasiones y hoy quiero traerles que en el día de ayer el ministerio decidió incorporar ciertas policies o políticas. Siempre, nunca sé si es policy, siempre pienso dos veces porque cuando hablo de políticas, que incorpora el ministerio para dar un poquito más de luz sobre este proceso. Y lo primero que quiero hacer es hablar de qué son las razones humanitarias, porque yo sé que lo hemos hablado muchísimas veces dentro del programa, pero a veces hay personas nuevas y de pronto no hemos llegado a el qué. A mí siempre me gusta hablar del qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, el qué de unas razones humanitarias es la facultad a través de la sección 25 del Immigration and Refugee Protection Act 25.1, en donde el ministerio recibe por parte de la ley la facultad sobre la discreción entregada de decidir casos para entregar residencias permanentes a aquellas personas que puedan demostrar que tienen si no se le otorga esa residencia permanente, van a tener un daño irreparable que está más allá del control de la persona. O sea, básicamente se dice que ese es el test que tenemos que llenar o que tenemos que satisfacer en el momento de tener una aprobación de las razones humanitarias. Existen muchos mitos urbanos, a los que yo le llamo mitos urbanos, es que la gente habla de, no, que para hacer razones humanitarias tengo que vivir 10, 15 años en Canadá, que para hacer razones humanitarias tiene que ser después de esta aplicación. Hay cantidades de cosas que las personas han creado. No sé si yo le llamo mitos urbanos porque son creencias dentro de la misma sociedad que no son reales. Una de ellas es que la persona tiene que pasar mucho tiempo en Canadá. Las razones humanitarias están basadas en diferentes bases o diferentes fundamentos, por llamarlo de una forma correcta. En inglés se dicen grounds, o sea, cuáles son los fundamentos legales que yo debo presentar para yo poder obtener una respuesta positiva. El primero, esos fundamentos o lo que tú puedes alegar es dentro de los que hay, es que lo primero que tienes que mostrar que hay un daño irreparable, un undue hardship, un daño irreparable. Y que ese daño irreparable te pasó no porque tú te lo provocaste, sino por circunstancias que están fuera de tu control. Ese es el corazón. Ahora, ese daño irreparable también puede tener fundamento en el mejor interés de un menor involucrado en la situación, llámese nieto, llámese hijo, etc. Ese daño irreparable lo puede sufrir tanto la persona que aplica como el menor que sea canadiense o el menor que sea sujeto de la aplicación. Y la otra cosa es la llamada establishment en inglés. Quiere decir
establecimiento. Cuando hablamos de establecimiento es la capacidad que tiene un ser humano de quedarse o fijar sus negocios propios en un lugar. Casi siempre mira, o cuando dentro de lo que yo llamo los mitos urbanos, las personas consideran que el establishment o el establecimiento es como la base principal para pedir unas razones humanitarias, y pues no lo es. Hay muchísimas situaciones que por lo mismo es una razón humanitaria, porque no se pueden tener taxativamente que se pueden traer, pero tenemos que probar que esa situación única que yo como aplicante estoy viviendo me produce un daño irreparable que yo no puedo controlar, que está más allá de mi poder, que yo no pude prever que venía y que no importa lo que yo haga, esa situación va a suceder. Por ejemplo, no sé, en el caso de una persona que sea el donador de un órgano a otro, que fue lo que yo hice. O sea, no puedo, en un escenario claro, en una parte médica hay que tener cuidado porque puede estar puede caer dentro de una inadmisibilidad por razones médicas, pero en un caso de una donación de un órgano que la persona pueda seguir, por ejemplo, yo puedo donar un riñón o parte de mi hígado. Tuve un caso real en eso hace muchísimo tiempo, de una familia muy linda que habían sido separados papá, hijo y madre en mucho tiempo atrás, y por malos procedimientos legales la mamá nunca pudo traer a su hijo cuando tenía la capacidad de ser dependiente, y en el momento que lo quería, que ella pidió asilo político muchísimos años atrás a Canadá, no se pudo traer al niño porque el papá lo retuvo. Entonces pasó el tiempo, ese niño se convirtió en un hombre, la mamá en su vida adquirió una enfermedad en el hígado mortal y él no había podido venir a ver a su mamá porque la mamá era la que viajaba a ver a su hijo. Él vino a visitarla, se le garantizó una visa de visita, y en el momento de la visita él dijo: yo quiero donarte parte de mi hígado si esa es una forma de que mamá se recupere. Bueno, así fue, parecido como si fuese una historia de esas fantásticas. Mi cliente fue al hospital y resultó ser la perfecta combinación, o el perfect match, el que se acoplaba a esa donación. Yo no sé si ustedes saben, pero el hígado es el único órgano dentro de tu cuerpo que puede regenerarse por sí mismo. Entonces yo puedo donar medio hígado y ese medio hígado a la otra persona se le va a volver un hígado completo, y el mío también. Todo lo que ustedes me enseñan cuando estoy en una aplicación de un proceso legal me toca investigar. Este caso tiene muchísimos años, no sé, como unos 15 años atrás, pero es muy bonito. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál fue ¿Qué es la razón humanitaria en este caso? Uno, la reunificación de esa madre y ese hijo que en el background nunca pudieron estar juntos, y que él pudo darle ese órgano. Pero la razón humanitaria aquí es la relación, pero la incapacidad que tenía ese joven muchacho en devolverse a su país y poder tener el tratamiento adecuado para que el hígado pudiera ser creciendo, porque tenía que tomarse estas pastillas y volverse al estado normal y volver a tener su hígado completo. Entonces, es importante que vean que en este caso, que es un caso real, que evaluó el oficial, evaluó el daño que podía sufrir el donante del hígado en su país de origen, porque en el país de origen no se encontraba con la infraestructura médica para poder continuar la vigilancia de que el hígado se regenerara de la forma que se debía regenerar, y además de eso, en la forma como estaba dada la salud pública en ese país, implicaba que una persona con un tratamiento de esa sofisticación no podía llegar a tener acceso a ese tipo de medicina. ¿Ok? Porque era especializado. Entonces, al probar eso, el muchacho no tenía en Canadá
10 meses cuando tomé el caso en ese tiempo. O sea, el establishment no tenía nada que ver, el tiempo que la persona estaba en Canadá no tenía absolutamente nada que ver, sino lo que tenía que ver era probar el daño irreparable que la persona iba a sufrir en el momento que tuviera que regresarse a Canadá, con un componente adicional, y es la posibilidad de que esa madre después de tantos años pudiera vivir con su hijo, y que debido a las circunstancias migratorias tuvieron que estar separados, lo pudieron hacer. De hecho, si alguna vez si en este momento recuerda que hay un plan piloto, y estoy haciendo paréntesis, para los family sponsorship que alguna vez no pudieron completarlos, existe una excepción siempre y cuando la persona siga cumpliendo la capacidad de dependencia cuando los hijos se quedan por fuera en la aplicación, ya sea porque son hijos de otra pareja y no le dieron permiso, por lo que sea, siempre y cuando sea menor de 22 años, todavía está la excepción. Es un programa piloto, y si ese es tu caso, lo traigo a colación en la mitad de esta historia porque pasa mucho. Entonces, es importante que lo miremos. Ok. Qué buenas noticias les traigo hoy sobre las razones humanitarias. Y no sé si nos están viendo, por favor, estamos en el chat. Hoy tengo que agradecer al equipo de quebuenaradio.tv, en el equipo de producción. Gracias, Javi, porque tenemos todos los chats abiertos, así que si tienes una pregunta nos las puedes hacer para yo irla contestando a medida que vamos avanzando en el tema. ¿Por qué hoy estoy hablando de razones humanitarias? Y es porque el gobierno en el día de ayer trajo unas políticas nuevas para considerar con relación a las razones humanitarias, tanto en los procesos dentro de Canadá como los que están fuera de Canadá. Y me parece súper interesante la situación. La primera es que habla de que hay que tener en cuenta que en los procesos de razones humanitarias poder traer el Charter de International Covenant of Civil and Political Rights, ¿okay? El ICCPR, que implica que debemos garantizar dentro de las razones humanitarias lo que establece este charter o este capítulo de los el covenant, el agreement o el contrato de derechos políticos y civiles, de mis derechos políticos civiles. Estoy tratando de traducir y me estoy enredando. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto lo usaba yo muchísimo, como utilizo muchísimo la Convención Internacional del Menor. Pero lo importante ahora es que en este momento el ministerio está diciendo, ¿sabes qué? Como me cayó el guante en la cabeza, estoy aceptando que mis obligaciones dentro del capítulo internacional del contrato sobre los derechos políticos y civiles de una persona van a tenerse que tener en cuenta dentro de las aplicaciones a unas razones humanitarias. Y Angélica, ¿eso qué es? Bueno, dentro del contrato o el Covenant of Civil and Political Rights, que dice, es donde hablan los derechos inherentes a las personas de mis derechos civiles y mis derechos políticos. Dentro de mis derechos civiles, así que recuérdense que los derechos civiles son aquellos que están dirimidos entre el Estado y mi razón como individuo. Esos son mis derechos civiles. Y está el artículo 17, que le habla de la no intervención del Estado en la vida de la familia. O sea, la libertad de la familia de ejercer, de vivir como familia. Ese es el artículo 17. Lo uso mucho en los casos en donde, en casos humanitarios internacionales, lo usaba antes de que esto estuviera in place, porque hay casos, por ejemplo, hay países en el mundo en donde ciertos matrimonios no son posibles o la combinación de religiones no es posible y no se puede ejercer un patrocinio familiar como lo manda la ley dentro de Canadá, y nos teníamos que ir a través de unas razones humanitarias fuera de Canadá, y podíamos alegar este artículo que está conocido, en donde Canadá firmó este convenio a nivel internacional. Pero ahora la ventaja es que está consagrado dentro de las políticas mismas del ministerio, o sea, el ministerio mismo lo está trayendo a colación.
Y el otro que me parece sumamente interesante, que lo usamos muchísimo, o que yo lo uso muchísimo, es la importancia de la protección de la familia como la unidad de la sociedad y del Estado. Aleluya. Yo creo que esto es el artículo 23, y el artículo 23 de este tratado internacional nos lleva a la realidad, a lo que hemos hablado, que lo más importante dentro de una sociedad es la familia, y como siendo la familia, el deber que tiene el Estado como tal de la protección de la familia. ¿En qué va a impactar esto? En razones humanitarias, en donde exista la potencialidad de la separación entre hijos y padres, por ejemplo, donde uno de las dos partes tenga un estatus en el país, ya sea residente permanente o ciudadano. Y la otra cosa que pienso que podemos alegarla por definición es cuando, o por analogía, es cuando la persona está en potencialidad de deportación. Hay razones humanitarias que podemos alegar o pedir un deferral en la deportación basado en que está pendiente la decisión de unas razones humanitarias. Pero cuando traemos a colación el artículo 23, vemos que la protección como tal de la familia como unidad de la sociedad debe prevalecer. Y es una parte importante. No sé si las personas que nos están viendo en el día de hoy, desde que mi equipo decidió que habláramos del tema, le dije, este es un tema que me apasiona, que me encantaría que muchísima gente estuviera escuchando, porque si ya tienes un proceso humanitario ya listo, ya lo presentaste y puedes tener 12 meses, 14 meses dentro del proceso, estos artículos los puedes alimentar dentro de tu proceso. Una de las cosas y de las bellezas que tiene el proceso de razones humanitarias es que la carga de la prueba, el burden of proof, lo tiene el aplicante. En ese caso yo siempre me identifico, lo tengo yo porque yo estoy representando al aplicante, y el aplicante debe probar que tiene las razones por el cual o por las cuales considera se le debe aprobar una residencia permanente a través de una vía excepcional. Es interesantísimo el artículo 23, y por último está el artículo 24, que está como enlazado, encadenado, amarrado al best interest of a child, pero este habla en el tratado, habla de que el derecho que tienen los niños para ser protegidos con respecto a las medidas relacionadas con su estatus como menor y a ser parte de la familia en una sociedad. O sea que va un poquito más allá del best interest of a child, porque el best interest of a child es decir, bueno, ¿qué tanto un abuelito, por ejemplo, puede aportar en el desarrollo de un menor? Pero aquí va más allá. ¿Cuál es el derecho que tiene el menor con respecto al estatus que él desempeña como parte de una familia? Entonces, por ejemplo, se me ocurre en el caso que son 3 niños canadienses, papá y mamá no tienen estatus y van a ser removidos. Además del best interest of a child, porque he visto decisiones de oficiales de inmigración que ahí sí no tengo nada que aplaudir, sino que simplemente decir que hay respuestas que son completamente irracionales, como que, bueno, los papás se pueden ir y que los hijos se queden en Canadá. Un menor de edad lo que necesita, un niño en su madurez desde los 1 hasta los 7 años, es corroborado que la presencia de sus padres son necesarias para el desarrollo de su identidad como ser humano. Y después de los 7 años, papá y mamá van cumpliendo un rol distinto. Entonces, cuando un oficial de inmigración sale con una respuesta de este tipo, tú dices, bueno, y entonces, o sea, ¿qué esperan? ¿Que dejemos a 3 menores de edad aquí bajo la custodia de un foster parent? ¿Qué es lo que la persona considera? O sea, es donde se pregunta uno y llega esa frustración. Por eso para mí las razones humanitarias son mis bebés, porque es donde más trabajo le ponemos y donde más hacemos énfasis de lo que la ley dice. Y a veces los oficiales, yo me imagino que por el volumen de procesos, no leen
los argumentos que presentamos. Entonces, estos 3 artículos que son los destacados dentro del el Covenant of International Political and Civil Rights, solo son 3, pero el Covenant está completo. Así que estos 3 para mí son más que suficientes para unas razones humanitarias, y lo trae obviamente el press release o el boletín de prensa emanado por el Ministerio de Inmigración. Me pareció espectacular, hay que saberlo hacer. Así como yo puedo decir que tengo, no sé si decir la dicha, no quiero parecer una modestia falsa, pero tengo la virtud de que las razones humanitarias se me dan en el sentido en que puedo cuadrar siempre la ecuación de una forma que se pueda entender. Pero también he contado, no muchas veces, pero sí he contado con respuestas que son totalmente irracionales, como por ejemplo una aplicación de una mujer de 77 años cuyos sus 2 únicos hijos en el mundo viven en Canadá, tiene 7 nietos canadienses. La señora en su educación solamente llegó hasta el 3er grado, y el oficial de migración dice que no le va a conceder la residencia permanente a través de razones humanitarias porque la señora, que vive sola en su país de origen, puede nutrirse a través de la relación que una señora de 77 años, que nada más llegó hasta el 3er grado de elemental, pueda relacionarse a través de Zoom o internet o WhatsApp. Y yo me quedo mirando y digo, este señor que leyó esta aplicación, ¿tendrá mamá? ¿O tendrá abuela? ¿O sabrá qué es? ¿O vive solo en el mundo? ¿O cómo se le ocurre que una persona de 77 años va a nutrirse cuando está en la etapa final de su vida, en donde quiere estar alrededor de su familia, de sus hijos? Y si nosotros estamos aquí para preservar la familia, y como lo dice el gobierno en poder en este momento, que la prioridad en este momento es la reunificación familiar, pero el sistema que tenemos para pedir a los padres y los abuelos es totalmente ilógico, porque está sujeto, un derecho está sujeto a un sorteo. Yo me pregunto, siempre le digo, ¿y las obligaciones no estarán sujetas a un sorteo también? Que yo pague impuestos cuando me gane el sorteo, y cuando no me lo gane no debo pagar impuestos. Me conteste de esta forma tan desalmada y sin o sea, parece como, perdón, pero me parece tan estúpido, porque es como no tener la ecuación completa. Una mujer de 77 años con un nivel mínimo de educación, primero, a la edad no está familiarizada con el internet, y segundo, a los 77 años no le puedes pedir a una persona que no tiene la educación, que entienda cómo se puede trabajar por Zoom, que nunca ha visto, que nunca trabajó con un computador porque no es de su generación, y mucho menos decirle a un senior citizen, a una persona que está en su edad de respeto, de oro, de goce, decirle, ¿sabes qué? Quédate solo en tu país, porque que vale que tus hijos sean ciudadanos canadienses, que tú no puedas ser ciudadano canadiense, y aliméntate por internet. Qué descaro. De verdad que me pareció un descaro, y es un caso mío. Ya lo reapliqué, pero tenemos ese tipo de respuestas. ¿Por qué? Porque no la pueden mirar, así que hay que estar ahí, como por lo menos, por ejemplo, en un caso de un profesional, una persona que tiene un doctorado, llegó a Canadá, estudió, recibió un mal consejo, como muchos. Saben que estoy en el año de la luz y estoy hablando de todo lo que hace una mala representación. Si haces una mala representación, no te quejes, ni juegues sucio, ni mandes a otras personas a hacer malos reviews de los que sí hacemos buena representación. Entonces, si no sabes lo que estás haciendo, no cobres. No lo puedes hacer. Entonces, esta persona cayó bajo una mala representación, no tuvo la posibilidad de poder llenar un Canadian Experience Class con todos los pergaminos del mundo, y el oficial casi que le dijo que qué pena que no pudiera llegar al nivel, pero que era como tonta. O sea, como un oficial que viste la bandera de este país puede llegar a ese tipo de respuesta. Pero esos son 2 en un abanico
por lo menos en el último semestre de 18. Entonces, bueno, 2 irrazonables frente a 18 que han tenido la capacidad de poder leer este undue hardship, porque tienen que administrar pequeña, porque es pequeña, imagínense de la torta un solo wedge, un solo pedacito de discreción que le da el ministerio para que con base en esa discreción ellos puedan examinar que existe la excepción, porque la persona no puede llegar a tener la residencia permanente de ninguna otra forma sino a través de las razones humanitarias. En el caso de la mujer de 77 años, es muy poco probable que de aquí hasta cuando una de los hijos se gane un sorteo que uno no sabe cuándo se lo van a ganar, la señora esté viva. Y muy poco probable condenar a la señora a no tener una relación propia con sus nietos menores de edad, que son 7 nietos canadienses. Entonces aquí aparece el ministerio casi que mandadito de Dios para mí, aunque nosotros usábamos esas políticas, no ahorita mismo son mandatorias. Entonces es importante que escuches, tú que estás allá. Hoy este programa es básicamente para las personas que están dentro de Canadá y que están familiarizados con con razones humanitarias y de compasión, o el proceso de razones humanitarias y compasión. Para los que no saben, el proceso de razones humanitarias y compasión también puede hacerse por fuera de Canadá, que son los más complejos, pero ahí estamos y hemos hecho varios. Entonces, esto es para tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué otros factores hay que considerar? Hay que considerar el country, las condiciones del país de origen, hay que considerar el estatus actual de la persona o de las personas que están afectadas por la decisión, los vínculos con los familiares o los miembros de la familia que están dentro de Canadá, las mujeres que se casan y están bajo un proceso de, las mujeres y los hombres, porque hay los dos lados, están bajo un proceso de patrocinio familiar y sufren violencia doméstica. Esta excepción se dio el año pasado, hablamos del tema, pero aquí lo trae y dice las personas que son víctimas de violencia familiar. Y esto es súper importante porque lo tenemos que volver a repetir, porque la persona a veces se queda en la relación porque está dentro de un proceso y no quiere perder ese proceso. Así que pienso que ha sido de verdad un avance espectacular y todavía no les he dicho, apenas voy por la primera parte, no les he dicho la otra parte. Habla, todos han escuchado, no sé si lo habrán escuchado y si no se lo voy a contar, una persona para calificar bajo razones humanitarias y de compasión no puede estar bajo la asistencia no puede tener o recibir asistencia social. ¿Qué quiere decir eso? Welfare. ¿Qué ha dicho esta nueva política? Esta nueva política dice que las razones humanitarias y de compasión que estaban sujetas a inadmisibilidad por asistencia social bajo la sección 39 del Immigration and Refugee Protection Act van a tenerse en cuenta en este momento. ¿Y qué es lo que dice? Parafraseando lo que dice la norma, es que si la persona no tiene otro medio de sobrevivir, porque no tiene un permiso de trabajo, porque no tiene nada, y está bajo la asistencia social en este momento y está pidiendo en la primera parte de las razones humanitarias y de compasión, está sobreviviendo a través de la asistencia social, no va a ser considerado inadmisible, pero que una vez la persona tenga la habilidad, y yo no entiendo, no sé si esto es fácil de entender, pero ¿qué sucede? Que las razones humanitarias y de compasión tienen 2 pasos. Y el primer paso o la primera etapa del proceso es que la persona cumpla con esa ecuación que les dije desde el principio, esa ecuación que habla de que la persona tiene un daño irreparable que está más allá de su propio control y que no puede aplicar a una residencia permanente sino a través de esta figura. Cuando esa ocasión esté satisfecha, hay algo que se produce que se llama un approval in principle. ¿Qué quiere decir eso? Que el principio jurídico se acaba de comprobar y como tal está aprobada. O sea que el espíritu de la norma se comprueba. Sin embargo, queda una etapa número 2 en donde hay una cosa que siempre digo cosas, hay una etapa que se debe cumplir que se llama de statutory reglaments, que quiere decir que la persona tenga financial and no tenga inadmisibilidad ni médica ni criminal, y en esta entra la parte financiera. Entonces aquí en esa parte estatutaria
¿qué dice el gobierno? Bueno, tú puedes estar bajo asistencia social en la parte de probar el undue hardship, ¿ok? En ese approval in principle. Pero una vez tú tengas ese approval in principle, que tú tengas tu opción para tener un permiso de trabajo, tu inadmisibilidad, tu habilidad para ser dependiente de los servicios sociales debe desaparecer a consecuencia de que puedas ser inadmisible por incapacidad financiera. Entonces, es un avance que en mi opinión muy, muy, muy interesante, que hay que tener en cuenta, que hay que manejar. Ahora, de la primera parte hay mucha tela por cortar, no veo preguntas, pero hay que examinar los factores, por ejemplo, que mencioné en el principio, que son las condiciones del país de origen, el estatus actual de inmigración o de ciudadanía de la persona, alrededor del caso, los nexos que tienen con su familia, violencia familiar, víctimas o sobrevivientes de la violencia familiar y patrocinio familiar que tiene basado en razones humanitarias y de compasión afuera del país. Esos son overseas, ¿ok? Entonces, son cositas que tenemos que ver, que no sé si el tiempo de hoy me lo permite, tengo unos 15 minuticos. Quería revisar si dentro del chat existen preguntas, pero es un tema que yo sé que es difícil de digerir, es complejo, pero quería traérselos y decirles, mira, hay una nueva esperanza. Si tú tienes un proceso de razones humanitarias y de compasión en este momento, hoy lo tienes dentro. Recuerda que estos procesos demoran de 18 a 24 meses dependiendo del tipo de proceso, y en estos momentos que estamos enfrentando esta unprecedented, esta situación sin precedente anterior, el ministerio está trabajando con una fuerza humana reducida al 35%, entonces existe la posibilidad de que esa aplicación esté demorada mucho más tiempo. Entonces, la primera cosa es las razones humanitarias y de compasión, hay que alimentarlas. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir a tiempo que estas razones siguen vigentes. Yo no puedo hacer la aplicación hoy, a los 24 meses, esperar que el oficial tenga el mismo concepto o lo siga manejando de la misma forma. Alguien me decía mis aplicaciones y me da risa, pues mis aplicaciones tienen 600, 700 páginas. Y alguien que quería, mi cliente me dice, no, es que yo quise ir a preguntarle a otra persona y le mostré su aplicación y me dijo, pero ¿quién va a querer leer una aplicación de 527 páginas? Y yo le dije, bueno, es que la obligación del oficial que hace la evaluación es leer los argumentos que presentas tú como aplicante y además de eso examinar cada uno de los puntos que tú alegas en relación a ese undue hardship, a ese daño irreparable. Y si no la examina y si le parece que es muy largo y le da flojera, pues no están cumpliendo su trabajo, porque no es que le paguen de a poquito. Le pagan muy bien y ese es el due diligence, eso es lo que tiene que hacer el oficial de migración independientemente. De hecho, dentro de la obligación de las razones humanitarias es que la carga de la prueba para demostrar ese daño irreparable la tiene el aplicante y como tal tiene que demostrar que ha hecho todo lo posible para probar su punto. Entonces, para probar tienes que anexar documentos, tienes que anexar evidencia y eso es lo que sucede. Así que creo que llegó en un momento espectacular, porque si tienes y crees que los artículos que te mencioné, el 17, el 23 y el 24 del Covenant of Political and Civil Rights para ti tienen algún significado y que la no interferencia en la vida familiar, la importancia de proteger la familia, comunidad está dentro de tus argumentos, o el derecho de un niño de mantener su estatus y de él como dentro de su estatus de la familia, considerar sus propios intereses. Si lo tienes y estás ahí y sabes lo que estás haciendo, te suplico que con base en estas nuevas políticas hagas un update. ¿Qué quiere decir eso? Que presentes nuevas evidencias basado en esta nueva política, lo traigas a colación, expliques qué es lo que tienes que hacer y con eso
puedas tener una posición persuasiva frente a tu proceso migratorio. Así que en el día de hoy, si me dejan hablar, puedo hacer un programa como de 5 horas, así que Javier me va a regañar si me paso del tiempo, pero es importante que tengamos en cuenta que es una nueva herramienta que puede ayudar no solamente a los casos que se hacen dentro de Canadá, sino también para los casos que están por fuera de Canadá. Así que no te pierdas. Si quieres conseguir más información, te invito a que me visites a info@angelicagonzalezblanco.com o a www.angelicagonzalezblanco.com. ¿Ok? Mis teléfonos es 647-494-7801. Casi nunca los dejo, pero este caso es bastante interesante. Hay un leading case en el tema y que es interesante porque siempre lo usamos, pero en este momento el ministerio está reconociendo que en ese caso está evidencia para demostrar que debemos aplicar esta protección a la unidad familiar y a la persona que está haciendo esta petición. Así que amigos, ha sido un placer para mí contarles esto. No me quiero ir sin contarles lo que salió en el día de hoy, que tiene que ver de pronto con algo un poquito distinto, pero sé que muchos me siguen y estoy hablando con las peticiones, ojo, que esto es para los estudiantes internacionales, no sé cuántos están por aquí, pero de ello hablaré en mi programa mañana. Aquellos que piden que se cambie de escuela, o sea, que se cambien el Designated Learning Institution después de que han aplicado a el permiso de estudio, ¿ok? Si tú estás en el proceso de la aplicación y decides cambiar, tienes que tener en cuenta que no se va a poder seguir haciendo de la forma como lo venían haciendo. Así que si tu proceso ya está dentro, no puedes cambiar de institución. Muy probablemente puedes cambiar de programa, podría ser, pero yo siempre les he dicho que hay que notificar al ministerio. Sin embargo, en este momento el ministerio ha sido claro de cuáles son las políticas a tomar cuando una persona, después de que ha metido su aplicación para un Temporary Resident Visa as a Student, cuando quiera cambiar un Designated Learning Institution, es decir, el college donde viene a estudiar, qué pasa y cuándo lo puede hacer y cuándo no. Lo invito a que lo miren en la página del gobierno. Ahí está claro. El problema es que llegar hasta ahí es bastante incómodo, pero yo les voy a decir un secreto. Si usted entra por www.cic.gc.ca, entra directico a la parte migratoria. Si no, lo puedes hacer a través de www.canada.ca. La página, si entras por Canadá, es bastante confusa para que llegues hasta el portal de migración, pero ahí está y hay que mirar eso con lupa, porque algunas veces cambiamos las cosas sin tener en cuenta y esto puede producirte un daño irreparable, como lo veníamos hablando, del proceso de razones humanitarias y de compasión. Bueno amigos, han llegado al final o he llegado al final de mi programa Boletín Migratorio. Para mí ha sido el placer y no tienen ni idea lo que gozo contándoles esta nueva regla, porque es una regla de mucha ayuda, de muchísimas cosas por explotar en ese caso. Hay bastantes cosas, de hecho me da mucha satisfacción a mí que estén incorporando estos artículos nuevos, porque lo he usado anteriormente en muchísimos casos. Y recuerda que un proceso migratorio es completamente diferente al cualquier otro. No te dejes llevar por lo que los demás dicen y recuerda siempre buscar un representante legal que tenga el compromiso con representarte a ti y que además de eso pueda hablar por lo que has hecho en el pasado. Yo soy Angélica González Blanco, este es su programa Boletín Migratorio desde los micrófonos de quebuenaradio.tv desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Nos vemos la próxima semana con algo nuevo siempre para ustedes. Bye bye.